muerte es la realidad de todo ser humano. De todo ser humano es la realidad la muerte. Pero la resurrección o levantarse es voluntad de Dios. Ya eso sí es de Dios. Entonces, hasta por lógica, es bueno creer en Dios. Hasta por lógica, es bueno creerle a Él. Entonces, por eso yo le digo, hasta por lógica, es bueno creer en Dios. ¿Sí? La muerte es la decisión y es el paso de todo ser humano, de toda persona, grande, pequeña, vieja, adulta, joven. Pero el resucitar o el levantarse entre los muertos, sí es voluntad de Dios, es voluntad de Dios. O sea, en la vida hay un consignio y un designio y un final a las vidas humanas. Robusto, el más robusto, de 80, 90 años. Y ahí sí, porque Dios determinó cierto paso hasta cierto punto. Hasta cierto punto vivirá el hombre. Y hasta allí vivirá, porque Dios lo estableció así. Y es un mandato. Es una orden. Es una orden de la vida. Es una orden de la vida. La vida se desprenderá del ser humano en un tiempo limitado. En un tiempo estipulado por Dios. Hay gente que ha vivido 100 y algo de más de años, 120, 110, 103, etcétera, etcétera. Pero hay que morir. Se muere. Todo ser humano tiene que morir. Pero el levantarse de la tumba, o el resucitar, o levantarse entre los muertos, es una voluntad perfecta y divina de Dios en el momento de la muerte. Entonces, si una persona muere y se levanta, es un privilegio. Es la voluntad perfecta y divina de Dios. Ya contra eso no se pelea, no se discute, se obedece. Y es una orden dada del superior. No hay nadie que pueda evadir esa gran realidad. Joel lo estipuló, se levantó de la tumba, se levantó, resucitó. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el dador de la vida. Sí, lo estipuló. Pero el levantarse de los muertos es en el día final, en el tiempo de la resurrección de los vivos, en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre, en que la decisión de que el Hijo del Hombre descienda, dice la Biblia, y dice que habrá un terremoto en cual todas las tumbas se abrirán, y los muertos en Cristo, dice la palabra, que resucitarán primero. Escuche bien lo que dice la Biblia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, que hay un privilegio, hasta por lógica y por creencia a Dios. Es bueno servirle a Dios porque los cristianos tendrán el privilegio de resucitar primero. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero también dice luego los que hayan quedado. Luego los que hayan quedado serán levantados. Pero hay un después para ellos. No es el momento en el que el Hijo del Hombre, en que la iglesia se levantó. No, hay una orden, porque de parte de Dios está estipulada que los muertos en Cristo tienen privilegio de levantarse primero, y luego los que hayan quedado serán levantados, serán resucitados. Entonces, hasta por lógica, hasta por decisión y hasta por importancia, es bueno servir a Dios. Entonces yo sirvo a Dios porque creo en Él, porque quiero la salvación para mi alma, porque aunque después de muerto, tengo privilegio. ¿Sí? Tengo un gran privilegio, que es verle antes que los demás le vean. Tengo un privilegio de levantarme primero antes que el mundo se levante.
Tengo el privilegio de escuchar su voz, de escucharle antes que el mundo lo haga. Tengo el privilegio de dejar la tumba vacía antes de que el mundo lo haga. Entonces hay lógica servirle a Dios. Hay lógica creer en Él. Tengo privilegio hasta después de la muerte. Tengo privilegio. Porque me dio el privilegio de levantarme primero de la tumba. Me dio el privilegio de escucharle así estuviese muerto. Y me dio el privilegio de levantarme aunque ya no habían tendones en mí. Entonces vuelvo y te digo, hasta por convicción es bueno servirle a Él. Así que mis hermanitos, vamos a prepararnos a servirle a Él, porque vale la pena. Hasta por convicción, hasta por decisión, hasta por aceptación. Yo acepto que Dios es un Dios fiel. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un fuerte y poderoso abrazo.